Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional de Mateo en el capítulo 15 en el día de hoy, desde la Iglesia Bautista Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. Capítulo 15 dice así: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen? Lo cuestionaron, y hoy lo que queremos ver es el cuestionamiento que hace el Señor, el Rey, a quienes se le acercan. Él le respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le respondió con otra pregunta. Alguien dijo alguna vez que no se debe contestar una pregunta con otra pregunta, pero la realidad es que también dijo otra persona alguna vez que las preguntas que vale la pena responder son las preguntas que se contestan con otras preguntas, para poder profundizar más y llegar a la respuesta correcta. Cristo quería llegar hasta su corazón y mostrarles cómo Él cuestionaba las motivaciones de sus costumbres o de sus tradiciones. Él les dice: Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Y esto es lo que dice Éxodo 20, Deuteronomio 5, los 10 mandamientos entregados por Moisés, la ley que algunos le llaman moral dentro de toda la ley del Pentateuco, o de los primeros 5 libros de la Biblia. Y Cristo le dice: vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, es decir, no te puedo ayudar porque tengo que hacer una ofrenda a Dios, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les está mostrando que por sus conveniencias y su hipocresía, porque después le dice hipócritas, están ellos acomodando el mandamiento de Dios con sus costumbres o tradiciones. Y aquí lo que está cuestionando a Cristo no es el mandamiento de Dios que está establecido y es claro, sino es la interpretación del mandamiento que se forma en tradiciones o que conforma tradiciones o costumbres, en el caso de ellos judías, en el caso de otras culturas con otras religiones de otro tipo, interpretando o la voluntad de Dios o interpretando lo que está bien o lo que está mal, y lo hacen a conveniencia y lógicamente van en contravía incluso de la misma palabra de Dios o del mismo mandamiento de Dios, aunque se derive del Antiguo Testamento como lo hacían ellos. Él le dice en el versículo 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo: oí y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero sí lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces él se acerca a los discípulos, no solamente a la gente, y les dice, los discípulos le dicen a él: se ofendieron con lo que ustedes le dijo. Y él le dice: no se preocupen, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Y ellos le preguntaron por explicaciones de esa parábola, y él les dijo: bueno, ustedes tampoco entienden. Y les explica. Recordemos que a ellos les explicaba que había una gracia especial sobre ellos para entender por obra del Espíritu Santo, pero también por la misma obra instructiva de Cristo, que es el Consolador en medio de ellos, y luego dejaría el Consolador en medio de nosotros, el Espíritu Santo, haciendo esa labor. Y les explica que lo que sale del corazón es lo que contamina, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo pecado sale por la boca, con palabras, lógicamente, pero también sale con acciones. Y lógicamente no es el lavarse las manos. Hoy sabemos, con todo lo de la pandemia de este siglo, que es la del 2020, apenas lo que ha corrido de siglo, que es la del coronavirus, que se ha aumentado la rigurosidad para el lavado de manos, para las normas de higiene y para todo lo demás. Pero la realidad es que esto puede contaminarnos al punto de matarnos físicamente, pero no puede contaminarnos al punto de matarnos espiritualmente. La muerte espiritual del pecado en nuestro corazón contamina a todos los demás, contamina nuestras actitudes y contamina nuestra interpretación de la voluntad de Dios en la Biblia, las tradiciones. Cristo cuestiona entonces, hace cuestionamientos a tradiciones de todo tipo, si van en contra de la palabra de Dios, que es eterna. Claro, hay aplicaciones específicas para cada cultura, muy puntuales puede ser, pero la palabra de Dios no se puede invalidar. En este caso era el mandamiento de honrar a padre y madre. Estas cosas son las que contaminan al hombre, las tradiciones que violan o que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué tradiciones tenemos hoy? Usted mismo deberá sacar las conclusiones que puedan ir en contra de los mandamientos claros de la palabra de Dios. También le cuestiona a Cristo la fe a quienes se acercaban a ellos, especialmente si le cuestionó las tradiciones a los judíos, le cuestionó la fe a los gentiles, a los que no eran judíos. Una mujer cananea, que no era judía lógicamente, se acerca a él y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer cananea llegó gritando para que Jesús le ayudara.
Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso dice el evangelista. Jesús no le respondió y entonces los discípulos le dijeron, despídela. Y él le contestó, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le dijo, ayúdame, socórreme, porque aún él le dice, el pan de los hijos no se le puede echar a los perros, pero ella le dice, aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué quiere decir ella? Yo confío en usted, eso es fe. Yo sé que primordialmente usted viene a los judíos, ahora es el tiempo para que a través de ellos sea conocido el Mesías. Usted es el Mesías de los judíos, el rey de los judíos, pero luego será el rey de todas las naciones. Yo confío en ello, y aunque sea primordialmente a ellos, es tan grande la obra salvadora de Dios, es tan grande la misericordia de Dios, especialmente a través suyo, que es el Mesías, le está queriendo decir ella, que yo también puedo recibir algo de lo que abundantemente usted está dando. Alimentó 5,000, en el capítulo anterior lo vimos. Ha sanado a muchos enfermos, primordialmente de los judíos. Pues yo, que estoy habitando en medio de judíos, o por lo menos paso por acá, sé que usted me puede sanar, confío en usted. Jesús responde, muy grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe no es simplemente creer, la fe es enfocarse en Cristo de acuerdo a la Biblia. La fe primeramente es creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos en el capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede uno acercar a alguien que no cree que exista, y mucho menos que no hay una recompensa por acercarnos a Él. La recompensa primordial es la relación con Él y la satisfacción, el propósito de vida, el sentido, la satisfacción de saber que tenemos un origen, que tenemos un propósito, que tenemos un dueño, que tenemos alguien que nos acompaña y todo lo demás. Pero luego la fe se enfoca primordialmente en Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y los milagros que estaba haciendo es lo que querían apuntar, como ya lo hemos dicho antes, que Él puede salvarnos de nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios y darnos vida eterna, vida significativa acá en la tierra, espiritualmente hablando, totalmente distinta a la vida pecaminosa que el mundo nos ofrece, y vida eterna después de esta vida en la tierra, satisfacción por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor, porque el pecado en nuestra vida no solamente nos daña la vida aquí en la tierra, a nosotros y a los nuestros, sino que también termina por darnos condenación eterna por haber ofendido a Dios, haber ofendido y faltado su ley, tal vez como lo hacían los judíos, con tradiciones. En este caso ella confía en Cristo, y en este caso ella muestra que tiene gran confianza en que Él la puede sanar. Y después dice la Biblia que después de sanarla a ella, sanó a muchos en ese capítulo, a mucha gente, y narra la alimentación de los 4,000. De hecho, en la de los 4,000 en Mateo no lo dice, en la de los 5,000 en el capítulo pasado, anterior, en el 14, sí dice que les dijo, denles ustedes de comer. Aquí no se los dice, pero cuando ellos le preguntan y él está en una actitud que no directamente abierta a decirles qué hacer, sino ellos le preguntan, ¿de dónde vamos a sacar nosotros tantos panes? No quiero despedirlos en ayudas. Ellos dicen, ¿de dónde los vamos a sacar tantos panes para tanta gente? 4,000. En el caso anterior fueron 5,000. Y vuelve y les preguntas cuántos panes tenéis. En el caso anterior, este también pregunta qué se tiene, porque a los que somos discípulos ya de Cristo, a los que caminamos con Él, si ya hemos creído en Él, ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado, ya hemos sido libres de la condenación eterna, estamos ahora cada día aumentando más nuestra fe, más nuestra confianza en Él, en las circunstancias particulares de la vida, y podemos entender que Él puede hacer grandes cosas en nosotros a través de su poder cuando confiamos en Él, cuando nos dejamos dirigir por Él, cuando dejamos que su palabra sea la que gobierne nuestras vidas y no nuestras vidas la que gobierne su palabra o nuestras tradiciones. Cuando venimos ante Él confiando en que nos puede responder, así nosotros no seamos los que pareciéramos que estamos listos para ser sanados o ayudados. Definitivamente la fe se compone de esto, de confianza en que Él es el que puede, no confianza en nosotros mismos. No es fe en la fe, es decir, fe en nuestra confianza en Él, ni es fe en nosotros mismos, es fe en Él. Y la confianza que tenemos en Él simplemente es rendirnos a sus pies para que Él obre. Él multiplica los panes y los peces. La vez anterior sobraron 12 canastas, esta vez sobran 7. Y después de despedir a la gente, entra en la barca y va a la región de Magdala. Lo veremos en el siguiente capítulo, lo que sucede después. Pero despide a la gente y él parte en una barca como la vez anterior. Vamos a orar pidiéndole al Señor precisamente que nos ayude a cuestionarnos o a dejarnos cuestionar por Dios y por su palabra, para ver si nuestras tradiciones o costumbres no están queriendo invalidar lo que Dios dice en su palabra, por nuestras conclusiones,
sacadas de nuestros argumentos humanos enseñados por el mundo, y para ver si realmente estamos creciendo en confianza en Cristo y realmente confiamos en que Él puede actuar en nuestras vidas y que Él pueda actuar a través de nuestras vidas porque nos ha dado vida eterna junto con Él. Oremos. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te pedimos nos ayudes a confiar en ti, a no confiar en nosotros mismos ni en nuestra propia forma de ver las cosas, porque nosotros tenemos muchos puntos ciegos, muchos vacíos en nuestra capacidad de ver, porque definitivamente no somos tú eres Dios. Y definitivamente Cristo, nuestro Señor, es Dios hecho hombre. Así que nosotros queremos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y te pedimos, oh Santo Dios, que nos ayudes a confiar en ti y no en nuestras formas de ver las cosas, que podamos corregirnos, que podamos dejarnos corregir por tu palabra, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y aún la confianza que ya tenemos en ti, cada día la podamos depurar más, para que cada día podamos ver más cómo tú actúas en nosotros y a través de nosotros, por esa misma fe en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.